Hola, ¿cómo están? No saben lo que me pasó. Estaba a punto de grabar el video y me recosté en la cama, cerré los ojos, abrí los ojos y había pasado una hora y media, una hora y algo. Pasó re rápido el tiempo y nada, o sea, sigo como un poco dormido. Salgo y ahora hace más frío que antes, no sé, está muy raro todo, me siento un poco extraño. Pero nada, tengo que grabar el video porque se va la luz, se va la luz. O sea, me desperté y dije, ay no, la luz, el video, todo. En fin, estamos. Bienvenidos y bienvenidas a este video de hoy. Hoy les voy a mostrar lo que sería mi huertita jardín. Bien, me voy del lugar. Algunas aclaraciones antes de empezar. Me río porque estoy en cuclillas y estoy como haciendo equilibrio y es muy gracioso. Y me está dando el sol de frente y estoy como un poco como que no veo bien. Está. Aclaraciones. Les cuento un poco la historia de esta huertita jardín. Hace un tiempo atrás yo estuve viviendo con un amigo eh, que nada, siento que tiene, siento no, o sea, tiene una habilidad muy bella para trabajar la tierra. Wow, esperen que el sol salió y está pegando con todo. En fin, y, y nada, y este año recuerdo, no sé cuándo vino, en otoño, en invierno, en invierno creo que vino. Y estuvimos viviendo juntos y me acuerdo que nada, mientras yo estaba trabajando en el taller, me dijo, me sugirió que quería como reactivar la huerta. Yo le dije, sí, Sabelo, le digo, es más, me gustaría poder expandirla y agregar algún cantero más incluso. Y nada, y ahí le expliqué más o menos como el espacio que estaba disponible. Y nada, él muy amablemente activó, hizo un montón, hizo canteros, se la rejugó. Y luego incluso más tarde cayó otro amigo que nos regaló semillas y entonces se activó este espacio. Les cuento esto porque o sea, no, si voy a la realidad, yo estoy un poquito desconectado del tema huerta jardín. O sea, sí estoy conectado porque hago cosas, pero no es como que estoy a full haciendo. Mi deseo es poder conectar más con este espacio y poder trabajarlo más, pero nada, también la realidad es que tengo que hacer otras cosas para vivir. Y nada, tuve esta oportunidad de nada, de que este espacio fue habilitado por otra persona. Este amigo lo trabajó, plantó y, y nada, les voy a compartir un poco eso, pero nada, eso, aclarar de que muchas plantas que están plantadas acá, más que nada el tema de las plantas comestibles, ¿no? Que son las últimas que han crecido, eh, fueron plantadas por él. Y yo estuve ahí presente y todo, pero nada, yo siento como que este espacio nuevo, en gran parte es gracias a él. Y estoy feliz por eso, estoy feliz. Y nada, me reactivó también un poco el deseo de volverme un poco más responsable de este espacio, ¿no? Porque está, por ejemplo, hay plantas, como ustedes pueden ver acá, este romero, que es gigante, es milenario, no es milenario, pero digo, es súper viejo, tiene muchos años, y como que los cuidados que requiere son muy pocos, o sea, es como que yo en verano riego las plantas, eso, hay como plantas que ya están hace muchos años y requieren muy pocos cuidados, y nada, obviamente yo en verano súper riego todo, jamás falta agua acá, pero hay como una parte de la huerta que es la parte como nueva, que es la parte que más que nada de plantas comestibles, ¿no? Como ya van a ver. Pero está. Después hay otra parte que sí, que soy totalmente responsable y está acá gracias a que le metí energía para que estuviera acá. Pero nada, ya les voy a ir contando de a poquito, les voy a ir mostrando imágenes de esta huertita colectiva. Colectiva porque yo siento como que yo estoy acá y veo la energía de mi papá,
la energía de mi mamá, la energía de este amigo que les conté, la energía de este otro amigo que me regaló semillas, la energía de alguna otra persona que me ha regalado semillas en el pasado, como eso, como que siento que muchas veces las huertas son espacios como de una forma u otra colaborativos y que van creciendo gracias a como a puchitos de energía que mucha gente de a poquito va poniendo. Ya cuando le estás regalando un puñado de semillas a alguien para que plante, ya estás como activando algo, estás como dando un puñadito de motivación, un puñadito de energía para que un nuevo espacio, jardín, huerta nazca. Así que nada, les voy a ir mostrando y nada, vamos a ver qué sale. Bueno, este es el cantero que tenía detrás. Como pueden ver, acá está la planta de romero. Y acá hay una menta que amo porque todos los años crece. Requiere un montón de agua en verano. Pero siempre me está regalando cosas buenas. Ay, apareció una vecina y tuve que cortar. No, le decía como que esta menta es genial. No sé, a ver si le puedo poner más zoom. Menta, eres genial. Chin, chin, chin. Zoom, zoom, zoom. Bien. Me han preguntado qué tipo de menta es, no tengo ni idea. Pero es como, está de más, no sé, se puede comer en ensaladas, hacer licuados, secar, hacer té, no sé, es como muy amable. Les tiro una ensalada muy zarpada, hojas de menta con pepino, es una locura. Este de acá se supone que sería como el cantero cactus, porque hay como un gran cactus gigante ahí, si lo pueden ver a la izquierda. Pero nada, o sea, hay todo un poco. Este cantero me pone muy feliz porque esas flores que ven ahí, rosaditas, vamos a poner zoom, flores, esas flores rosaditas, se llaman malbones. Y estos malbones los planté yo de una ramita que me dio la vecina. Y eran súper chiquititos. Y ahora los veo tan grandes y tan florecidos y me da mucha alegría descubrir cómo de una ramita tan chiquitita puede crecer una planta tan grande y hermosa. Después esta amarilla es la ruda. Y ahí escondidas, muy escondidas, hay un cactus. Ay, qué bestia. Hay un aloe y hay un cactus que se llama, no sé cómo se llama, pero tiene manchitas rosas. Tengo la teoría que esa parte de ahí la comieron los caracoles. Se puede ver mejor. Me encanta porque tiene como esas manchas rosadas. Parece una locura. Después, este señor de acá es un árbol, es un ceibo. Todavía no está en flor, pero cuando tenga flores rojas se las voy a mostrar y van a quedar wow, tipo como todo rojo además. Y este árbol que está arriba mío es un árbol de paltas. Miren el tronquito, es chiquitito, o sea, tiene 8 años, pero no es tan grande, pero este año dio muchas paltas. Fue su primer año que dio paltas y dio muchas. No quedan muchas de las paltas que dio, pero ahora les voy a mostrar. Hay otro árbol de paltas, ahí está, y da estas paltas, que son como más chiquitas, que es el árbol de al lado. Este árbol de acá, da unas paltas tipo paltototas, tipos, no sé, estaban muy zarpadas, palta. La palta es el aguacate, acá en Uruguay le decimos paltas. Y nada, estas son como las últimas chiquitas que quedan del otro árbol, que ya se los muestro. Este es el otro árbol que, como pueden ver, hay ya algunas paltas todavía, que he comido palta desde mayo más o menos hasta ahora. O sea, no han faltado paltas. Habremos cosechado unas 80 paltas capaz, no estoy seguro. Y tengo la teoría que esta belleza está a punto de dar flores de vuelta. A ver si puedo ahí enfocar. Creo que esas son las flores, no estoy seguro. Porque les cuento cuál es el problema. En Uruguay, supuestamente, como no es un país tan cálido, la palta acá da cada año y medio. O sea, no da todos los años. Entonces, en teoría, por ejemplo, el árbol que les mostré hoy, que es el que está allá, no tiene ninguna flor. Por ende, yo calculo que no va a dar paltas.
Pero este me ha sorprendido porque este año también dio muchas paltas y ahora está dando sus florcitas de vuelta, lo cual me pone muy feliz porque significa que va a haber paltitas para comer. Luego tenemos este otro árbol, que es un limonero, que tiene muchos años, muchos, o sea, no sé si cuántos, pero tiene unos cuantos, 8 seguro, y está buenísimo. Siento que es algo súper lindo el limón, porque es tremenda fruta. A la vez las flores del limón son súper perfumadas y súper ricas de oler y llenan de perfumes el jardín. Y a la vez descubrí este año que se puede tomar té con las hojas del limón, lo cual fue un maravilloso descubrimiento y nada, lo estoy como aprovechando un montón. Acá debajo del limonero crecen unas florcitas que nosotros le decimos bocas de sapo, pero sé que en otros países le dicen conejitos. Y el otro día leí a alguien que publicó una foto, creo que es una persona del norte, que creo que en el norte le dicen algo así como no sé cuánto dragón, pero son como súper lindas, claro, acá son como boquitas, o sea, por eso que le decimos bocas de sapo. Y después, está de más esto. El otro árbol que hay es un árbol de mandarinas que hace poco estaba lleno de flores, lleno de flores. Me hubiese gustado grabar ahí porque les quería mostrar todas las flores, pero nada, me boludeé y no encaré a grabar. Pero les voy a mostrar las mini mandarinitas que hay. Ay, me sigue pareciendo increíble cómo de una flor, o sea, cómo una flor se puede transformar luego en una fruta. Ahí pueden ver la mini mandarina que salió de la flor. Y esto el otoño que viene va a ser seguramente una mandarina. Es muy bonita. Bueno, y acá ya empieza como el sector que sería como de las cosas que mi amigo plantó. Esto les cuento que el otro día estaba caminando por la calle y pisé un charco de barro y pensé que el charco de barro era tipo un poquito, y no, en realidad metí la pata hasta la rodilla de barro, y nada, eso todavía está para lavar. Como les decía, esta es la parte de que esto, por ejemplo, yo nunca lo planté, o sea, mi amigo me pidió permiso para plantar y yo le dije, sí, sabelo, plantá, va para ahí. Y plantó estas habas que están zarpadas y me encantan, son como súper lindas. Miren. Hace poquito nomás ya tenían flor y miren ya ahora las abotas que tienen. Y no sé, me parece como también como las hojas como súper lindas. Estoy como enamoradísimo de estas habas. Que creo que no las voy a comer, creo que simplemente voy a guardar las semillas para plantarlas. Bueno, capaz que algunas sí me como. ¿Quién ha osado comerse la hojita de lava? Creo que sí, capaz que me como algunitas, sí, pero voy a guardar bastantes, porque tampoco son muchas. O sea, pueden ver que tampoco son muchas habas, son poquitas. Chin chin. Después ahí pueden ver otra planta de ruda, que supuestamente esto en realidad para mí que es mentira, porque no sabe, como que he leído que en realidad la ruda es una planta hermafrodita, no sé, tengo que investigar. Pero en teoría como que dice la tradición que esto es ruda macho, porque la hoja es un poco más grande. Y la ruda que les mostré antes es la ruda hembra. Entonces me parece poético que está como la ruda macho de este lado, saludando de aquel otro lado a la ruda hembra que les mostré hoy. Es como que siento que siempre se están como saludando y cantando poemas. Cada vez que los veo pienso eso. Acá pueden ver una pequeña planta que jamás pensé que iba a sobrevivir. Está en esta maceta que en su momento se rompió, pobrecita, reventó dentro del horno. Y nada, la pegué, un cascola. Y ahí está. Chocha de la vida, la piba ahí, feliz. Nunca pensé que iba a vivir. Y nada, como que en el patio hay como muchos guardianes que no se le ve bien la cara porque los esmalte mal. Este se ve muy bien. Olis, pequeño guardián. Este tiene un secreto. Otra flor con otro guardián. Sí. Me encanta que estén escondidos por todos lados.
Como pueden ver, el patio de mi casa es como Portland, o sea, es duro. Y nada, se puede plantar como esta especie de canteros que están construidos. Que, por ejemplo, en esa esquina, yo lo que hago acá es tiro todo lo orgánico. Porque me di cuenta que producimos un montón, pero un montón de materia orgánica para nada, compostar. Y dije, tengo que compostar. O sea, acá todas las cáscaras, todo lo tiro. Incluso miren, no sé qué corno tiré, que ya salió una plantita, no sé de qué es. Pero nada, todo lo que está acá es como, miren todas las cáscaras de palta que hay por todos lados. Y acá creció incluso esto. Esto de acá es una papa que creció. Estoy segurísimo que esto es una papa. E incluso miren, ese árbol que está ahí, ese mini árbol que pueden ver ahí, este pequeño individuo, creo que es un duranero, pero yo no lo planté, o sea, tiré un durazno y el durazno creció y nada, y ahora estoy viendo qué pasa con este árbol. No va a pasar mucho porque tiene la sombra de su árbol palta ahí, no, que no le deja crecer, pero bueno, igual lo dejo al árbol, no me molesta. O sea, ahí pueden ver como el cantero en su esplendor, ¿no? Al fondo, al final, estaría el limonero. Y en este orden podemos ver al palto 1, mandarino, palto 2, limonero. Y el final del cantero tenemos... Voy corriendo. ¡Wow! Llegamos. Sí. Tenemos el último regalo que me hicieron, que es este árbol de manzanas verdes, que es muy loco en realidad, porque habíamos ido al campo de un amigo a buscar tierra que me iba a regalar para los canteros, que yo no tenía tierra, luego les cuento esa historia. Y nada, y al final me quería regalar un árbol de paltas, porque ellos trabajan, un árbol de paltas, un árbol de manzanas, y ellos trabajan con el padre haciendo árboles de manzana, ¿no? Y me dijo, ¿cuál querés? Tenemos muchas especies de manzanas. Yo pensé, a ver, en otoño la manzana roja acá donde vivo es re barata, súper barata, o sea, muy barata. Algo así como que puedes conseguir un kilo de manzanas por 20 pesos, que sería como medio dólar. O sea, un kilo de manzanas, medio dólar. Para mí es barato. Sin embargo, la manzana verde siempre está cara. O sea, siempre es cara y nunca baja de precio. Entonces dije, ¿qué árbol, qué árbol, qué árbol? Manzanas verdes. Y me regaló ese árbol de manzanas verdes y ya no, o sea, puedo esperar, sí, pero es como que ya estoy súper emocionado de un día ver el árbol así enorme y que tenga sus manzanas verdes y yo juntar una manzana verde y decir, wow, una manzana verde, creció en mi casa, ¿qué demás? Ahí pueden ver otra planta de aloe. Aquí tenemos un arbolito de laurel que está creciendo. Esa matorral chiquitito que está ahí, o sea, todo esto que está acá, es un jazmín que ya no tiene flores, pero si siguen las cosas que subo en Instagram, vieron que estuve subiendo muchas fotos de flores de jazmín. Luego, es muy loco porque entre el jazmín nace ahí como de entre el matorral este rosal, que aquí se pueden ver que acá tiene un pimpollo divino. Enfócate. Ahí hay otro rosal. Este hace poquito dio dos rosas amarillas maravillosas que nada, ya no están. Y esta sección es la sección caléndulas. Que les quiero contar que esto fue todo esfuerzo de mi parte de ir consiguiendo por todos lados semillas y flores de caléndula. Las empecé a trasplantar acá y ahora están por todos lados. Les juro que son mucho más lindas, pero ya no están en su mejor momento. Y aparte, ahora que se nubló, están como un poco cerradas. Pero yo estoy muy feliz porque este cantero era totalmente negro y gris y de a poco lo estoy transformando, llenándolo con flores de caléndula. Mi idea que sería como que toda esta parte que está acá, o sea, todo este sector de acá, tenga flores de caléndula. Que tal, por ahora hay esas poquitas, pero soy positivo de que en el futuro va a haber muchas más. Después, por ejemplo, hay cosas que ustedes se dirán, pero esto es una hierba mala, ¿no? Sí y no. En realidad esto se llama cerraja
A ver, todo lo que digo puede estar equivocado, así que no me hagan caso, pero lo que he aprendido hasta ahora, o sea, buscando en internet, conversando con gente y todo eso, es que esta planta que está acá se llama serraja, que en algún punto es pariente de esta que está acá, que es diente de león. Y les cuento que también con diente de león yo hago lo mismo. Voy juntando las semillitas estas y las voy tirando por todos lados con la esperanza de que crezcan. Y miren, está funcionando porque nada, acá hay diente de león. Bueno, la serraja es parecida al diente de león. A ver si, mira, acá está, miren. Es esta que está acá. Como pueden ver, crece ahí. Ahí mismo, tipo en el piso. O sea, se la rebanca la piba, re guerrera. Y esta da, que justo están cerrados, pero da como unas florcitas amarillas que sirven para hacer una especie de vino de diente de león y una especie de miel de diente de león. Investiguen todo lo que digo, investiguen por las dudas. Y otra cosa que le quiero contar de... What? Bien, les sigo contando un poco la estructura de la huerta. O sea, todo ese cantero largo que les mostré, que están los árboles y todo, es un cantero que está hace muchos años. Y ese cantero que pueden ver a la derecha, o sea, este cantero chiquitito, con esa rejilla de cañas, este cantero y ese de ahí, que está en el fondo, que ahora se lo voy a mostrar en detalle, son canteros que hizo mi amigo, que son los nuevos, que en realidad tienen muy poquita tierra. Porque ¿qué pasa? O sea, debajo de este piso hay arcilla, o sea, no hay tierra negra fértil. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se rompió acá el Portland para hacer estos canteros, tuvimos que traer tierra, como les conté hoy, que fuimos a buscar tierra, y pusimos una capa de tierra negra fina sobre todo esto para poder plantar, porque si plantas en arcilla, nada, no crece nada. Y acá pueden ver algo increíble. En esta parte de acá, por ejemplo, apenas pusimos tierra, en esa parte de ahí pusimos un poco más de tierra. Y esto es la prueba viva de cómo el suelo, gente, es todo. Porque acá, que como que no hay tierra, o sea, no hay nada que alimente a las plantitas, creció prácticamente nada o muy poco, pero o sea, es como despreciable la cantidad que creció. Y ahí que pudimos poner un poquito más de tierra nomás, ya creció todo. O sea, la idea es lo que quiero hacer el año que viene con todo el compost que hice y está saliendo, poder conseguir un poco más de tierra, mezclarlo y seguir rellenando estos canteros. Después no le conté, miren acá otra cerámica ahí perdida. Hola, ¿cómo estás? Pues yo ya estoy muy bien aquí observando el mundo, me encanta seguir el guardián del árbol de higos, que como pueden ver, ahí están de a poco haciendo las hojas. Este árbol de esta higuera es una locura porque da unos higos que son grandes como mi mano, o sea, así, o sea, son higotes. Ya les voy a mostrar algún día los higos de esta higuera, que son tremendos y gigantes y muy ricos. Y me están cayendo unas gotitas. Ay, quiero terminar el video hoy, pero nada, voy a grabar a ver si no arranca a llover, si me da tiempo de seguir grabando. Bueno, este cantero lo llamo el cantero sorpresa, el cantero misterioso, el cantero no sé qué corno está creciendo. Les cuento la historia. Esta tierra que hay acá es tierra que trajimos de afuera, ¿no? Y cuando vos traes tierra de afuera, que la conseguís así como por otro lado, viene con semillitas. Y nacieron un montón de cosas que no plantamos. Por ejemplo, esto de acá es amapolín. Es como una amapola, pero diminuta. Que crece acá crece en todos lados. O sea, miren, acá se puede ver una que tiene un pequeño pétalo. Y nada, o sea, trajimos la tierra y creció de golpe así esto, y yo no lo planté. Pero por ejemplo, se plantó con mi apoyo. Por ejemplo, miren, esto es acelga, que está muy chiquita, pero hay. O sea, como que pueden ver que entre todas las plantas que están creciendo, que serían yuyos, hay comida plantada, ¿no? Por ejemplo, eso del fondo allá son zanahorias, llegan a ver, zanahorias. Esto de acá, la verdad que
Esto es magia, o sea, cuando era chiquito y pasaba tiempo en el campo, se plantaban todas estas cosas, pero yo no recordaba que la remolacha body era esto, que yo calculo que de acá va. O sea, mi teoría es que de acá van a salir las semillas que obviamente voy a guardar para replantar. Por ejemplo, esto de acá se llama Mizuna, que es como una especie de lechuga, que en realidad esto se planta en otoño y yo me apuré y lo planté ahora. Entonces, claro, ¿qué pasa? Dio flores, no debería dar flores. O sea, la cuestión que nada, que en algún momento va a dar semillas y las voy a guardar y las voy a volver a plantar en otoño. Pero vos, estas hojas son una locura y les quería contar que esto que es violeta y el repollo que es violeta y alguna cosa más que no recuerdo, tienen vitamina K. Vitamina K. ¿Ustedes sabían que existe la vitamina K? Yo no. Después, como pueden ver ahí, por ejemplo, en la continuación del cantero, hay más... Hay un auto. Hay mucha más... ¿cómo le dije que llamaba? Acerraja, ¿vieron? Que acá la gente lo considera un yuyo. Pero yo como leí que la hoja se puede comer y que es tan útil, la dejo crecer. Porque nada, la veo como una planta amable. Mientras la pueda controlar, que es lo que estoy haciendo. Vos estás oscureciendo, no saben. Después, por ejemplo, en estos canteros hay cosas plantadas que no tengo ni idea que son. Esto de acá es una cebolla, obviamente. Ahí está la hojita, la flor. Hola, señora cebolla. Hola, señor humano. Por ejemplo, esto sé que es algo que se come, pero no sé qué es. O sea, algún día voy a invitar a mis amigos y vamos a jugar a adivinar las plantas. Después, eso de ahí, tengo teoría que también es algo que se come, pero no sé qué es. O sea, hay como muchas cosas plantadas, como un misterio para mí. O sea, yo sé de plantas, puedo reconocer un montón de plantas, pero entre tantas cosas es como que digo, wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, esto de acá, que también son flores amarillas. Enfocar, ahí. Esto es un nabo, que ahí ven que ahí salen las semillitas. Ahí está lloviendo, ¿no? Y ahí se puede ver, por ejemplo, el nabo. O sea, me parece increíble que de ese solo nabo, un solo nabo, hayan salido todas esas flores que pueden ver, me encanta. Y esas flores blancas que pueden ver ahí, acá hay más Mizuna. Todos esos amarillos es Mizuna. Pero esas flores blancas, preciosas flores blancas, con lila, son flores de... Chan 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 chan. Chan 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 chan. Ay, no sé, está muy oscuro, pero es un rabanito. O sea, sacan los rabanitos, los que son como nabos, pero rosados, violetas. Yo lo que descubrí este año fue que las hojas de los rabanitos, que son estas que, como pueden ver, que tienen... No se aprecia, pero tienen como pinchitos que se pueden comer. Yo hace poco me hice un licuado de hojas de rabanito y menta. Me lo tomé tipo jugo verde y dije, lo tomé con miedo porque dije, capaz que es venenoso y me voy al carajo, pero no, sobreviví, me encantó el licuado de hojas de menta y rabanito. Después, por ejemplo, esta planta de acá, supuestamente también se puede comer, se llama maltuerto, creo. Pero yo no me animo a comerla porque no sé, yo soy muy precavido con todo el tipo de plantas. Y todo esto que ven acá, estos chiquititos, estas hojitas largas, que pueden ver, son ajitos que plantamos, que por lo que veo ahora no están creciendo muy grandes, porque como les digo, la tierra acá es muy diferente a la tierra de allá, que allá sí, allá la tierra es súper buena, crece todo re fuerte, y acá nada, está luchando, pero nada, de a poco va creciendo. Después en el cantero sorpresa tenemos esta planta que no sé qué corno es, que creo que la voy a arrancar porque me da ayuyo, malhechor, atacador de plantitas. O sea, miren, está creciendo por todos lados y me está ocultando la selva. Pero hay una planta que les quiero mostrar, que creció acá, que... ¡Ay, sí, acá está, miren! Esa planta que ven ahí es hermosa y a la vez es muy viaje. Es la ortiga. Que quien sabe lo que es la ortiga, si la tocas, no la toco.
te pincha, pero te pincha tipo como que te da como una especie como de picazón en toda la piel, pero no es como una espina, es como algo mágico que te pincha y te empieza a arder la mano. Y la quiero guardar porque es sumamente medicinal e incluso se puede comer. Yo una vez comí y lo muy loco es que cuando la comí no me pinchó, pero nada. Me emociona mucho la idea de que haya crecido de la nada ortiga y la voy a super cuidar. Y después acá otra cosa que estamos creciendo, que esto fue también iniciativa de mi amigo, pero o sea, yo lo regué durante todo el verano, porque nada, él en verano no estuvo, entonces yo me encargué de regar todos los días y no se muere. Tenemos árboles de palta que están creciendo, que estos árboles de palta, ahora les voy a mostrar otros más que tenemos. Aquí hay otro. Hola, hola humano, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, aquí estoy haciendo un video para YouTube. Oh humano, ¿en serio? No puedo creer. Sí, decía que le hago el árbol. Escuchen ahí, pobrecito, está seco acá. Bueno, este árbol es de palta y hay otro más. Bueno, acá hay varios. Acá hay, todos estos son árboles de palta. Esas ahí son higueras. Y todos estos árboles de acá, chiquititos, son árboles de pitanga. Que nada, que estos árboles los estamos haciendo crecer. Y la idea de estos árboles es una parte de ellos regalarlos. Hace poco, nada, les decía que hace poco ya regalé un par y nada, siento que crecer árboles y nada, y plantarlos, regalarlos, es algo lindo. Siento que, porque, o sea, ver la semilla de palta, cómo crece, o sea, cuidarla, ver que se transforma en ese arbolito, que luego ese arbolito va a ser un árbol gigante de paltas y va a dar mucho alimento para alimentarnos, me parece algo increíble, genial. Y nada, me gusta esa idea de hacer crecer árboles y nada, compartirlos con el mundo. O sea, creo que es el mismo concepto que cuando tenés una huerta y tenés semillas de lechuga, regalás semillas de lechuga, regalás semillas de nabo, o sea, las plantas que tengas las compartís y está de más, porque no, siento como que hay una energía súper linda y súper poderosa en eso del compartir las plantas y que me parece muy lindo también esto de este vínculo que vamos cultivando junto a estos seres maravillosos que son las plantas y seres con mucha sabiduría y nada, por eso también es como que me interesa como estar más presente acá en este espacio, aprender como a desconectarme un poco de nada, como el ajetreo cotidiano y darme mi tiempo para estar acá, porque en realidad yo acá simplemente vengo a regar las plantas y a veces como a controlar plagas, cosas así, pero me gustaría como poner más energía, porque cuando uno está trabajando la tierra, aparte de que es súper sano, súper saludable, bueno, es un nuevo día porque ayer me quedé sin batería y después empezó a llover y tal, no pude grabar. Pero creo que más o menos lo que estaba diciendo es que plantar es algo muy sano para el cuerpo físico y para la mente y para el alma, porque realmente tener las manos en la tierra, ver el proceso de crecimiento de las plantas, es algo súper lindo, es un proceso súper, no sé, es como que te da una paz, o sea, yo que tengo tendencia a la ansiedad, a estados de melancolía, todo eso malo, lo súper recomiendo. Y lo otro que les quería decir es que capaz que ustedes dicen, pero yo no tengo espacio, vivo en la ciudad. Nada, y les quería contar que yo tengo un amigo que cuando comenzó a plantar, él vive en la ciudad y le gustaba tanto como esto que había descubierto, que era plantar, que el loco plantaba en baldes, agarraba los baldes de pintura, esos grandes de 20 litros, 40 litros, no sé cuántos litros, pero esos baldes grandes, y metía tierra y plantaba zanahoria en balde, o sea, fue como que dijo, bueno, no tengo espacio, bueno, me la ingenio, agarro baldes, tierra, pum, y planto. O sea, piensen, no tienen por qué tener, no sé, tremendo espacio para plantar un montón de papas y árboles. Pueden tener macetitas con aromáticas, con menta, tomillo, un romerito, una lavandita, o sea, un cajoncito con pequeñas plantitas aromáticas ya es muy útil, es lindo, las pueden usar, las pueden oler, pueden tomar una taza de té y estar al lado de la plantita y la ven, no sé, es como, ya con poquito es un gran paso. Piensen que
poco a veces es mejor que nada. Entonces si lo pueden plantar porque no tienen tierra, agarren balden con tierra, y si no les pinta esa opción, macetitas con aromáticas, tunitas, suculentas, no sé, hay como otras opciones, pero también son lindas y también nos pueden acompañar, y también son procesos válidos y lindos para esto de plantar. Acá pueden ver que hay como un espacio de suculentas y están todas en macetas de cerámica que hice, pero me gustaría dedicar un video especial porque son un montón y siento que como que da para un video aparte. Pero nada, ya les tiro como este pantallazo de suculentas y muchas macetas cerámicas. Esto que ven acá es la flor blanca misteriosa número 2. Es la número 2 porque la número 1 la conocieron en el video de cómo cuidar nuestras plantas con amor. ¿Y por qué es misteriosa? Primero porque no sé el nombre, pero esta flor tiene un secreto maravilloso, muy hermoso, que es que tiene un perfume, pero un perfume que vos no podés creer que haya un perfume tan fuerte y tan rico y tan hermoso dentro de una flor tan chiquitita. Y lo más loco es que acá esta flor es considerada un yuyo. O sea, la gente cuando ve esto lo desprecia y piensa que no es útil. Pero para mí esta flor es igual de valiosa, igual de maravillosa que un jazmín o una rosa. Y nada, y todos los años, desde que está acá, porque creció en Fraganti, yo junto sus semillas y las voy tirando también porque me ilusiona mucho de que crezca por todos lados, porque tiene un perfume tan lindo que te enamora. La verdad que te enamora. Este es otro yuyo que creció en el piso. Me parece hermoso porque son como colitas de gatite y me encantan. Parecen como, no sé, súper mágicos. Y nada, los amo con todo mi corazón. Miren, son geniales. Plano en detalle de las colitas de gatite verde. Sí. Después acá escondido tengo como otro aloe. Este aloe es un aloe más amargo, porque el que tiene pintas blancas no tiene sabor. Pero este es amargo, que tipo te lo comes y dices, tipo que estoy comiendo. Pero supuestamente hay formas para sacarlo de amargor. Y eso que ven ahí, esa enredadera, es una Santa Rita, que ahora no está en flor, pero da unas flores bordó, que conecta con todo esto, que es un parral, pero es un parral de sombra porque no da uvas, o sea, da hojas nada más. Y ahí hay otra Santa Rita. Después esta planta de acá se llama lazo de amor, y se llama lazo de amor porque la planta mamá, o sea la planta madre, lanza como estos lazos, donde en estos lazos hay hijites. O sea, si ustedes cortan esto y o sea, a partir de esto, de sus hijas, de sus hijos pueden hacer nuevas plantas. Por eso que se llama lazo de amor, por el lazo que tira con amor, cría a sus crianzas. Olis, estaba editando el video y me di cuenta que no hice una despedida, o sea, no tenía grabada, así que la estoy grabando ahora. Una cosa, me quedó pendiente una de las historias más importantes, que es la historia de la manzanilla. No puedo creer que es una flor que amo tanto, que nada, siento que tengo un vínculo muy especial con esta planta. Y no conté nada, pero todo es por algo, porque me di cuenta que el video quedó súper largo y entonces merece otro video la manzanilla porque nada, hay mucho para hablar sobre ella. Así que nada, les prometo, no voy a prometer porque capaz que no cumplo, pero voy a intentar hacer un video sobre la manzanilla en algún futuro. Y nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Si es un video re largo y nada, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Espero que tengas una hermosa semana. Te mando un gran abrazo y un beso enorme. Chao, chao.